Hoy han muerto al menos 19 personas en Pakistán y en muchísimos otros lugares hay heridos y en los últimos días ha habido muchas muertes, muchos asesinatos como consecuencia de las protestas del mundo musulmán en contra de este video que se filmó en Estados Unidos, que se llama La inocencia de los musulmanes. Un video, no es una película como se ha dicho, es un video de 15 minutos. En Libia, recordemos en Benghazi, murieron 4 funcionarios norteamericanos, entre ellos el embajador norteamericano en ese país, Christopher Stevens. Las embajadas occidentales están en estos instantes con las guardias reforzadas, con la seguridad reforzada. Incluso muchas embajadas han sido cerradas. 20 embajadas francesas, por ejemplo, fueron cerradas. Desde China hasta Mali, Azerbaiyán, también en Bangladesh, en Algeria, mucha seguridad. También en el mundo musulmán egipcio o el mundo africano musulmán como en Egipto, en Libia, también en Indonesia, en Yemen, en Túnez, hay muchísimas protestas. El semanario satírico francés Charlie Hebdo publicó unas viñetas, unas caricaturas de Mahoma. Es una publicación que solamente se distribuye en Francia y ha venido la reacción. Desde el mundo musulmán, como decía, protestas, muerte, yo diría asesinatos, un ánimo de venganza. El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, dijo que en el contexto actual desaprueba todo exceso y llamó al espíritu de responsabilidad de cada uno. El gobierno francés, en forma oficial, habló de provocación de esta revista francesa. Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana, dice que el video hecho en Estados Unidos es repugnante y censurable. ¿Censurable? ¿Censura? ¿Le gustaría censurarlo? Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, dijo que la libertad de expresión es un derecho que no debería servir para provocar y humillar valores y creencias. A mi juicio, todas estas declaraciones son declaraciones lamentables. La libertad de expresión es la condición básica de toda otra libertad. Lo primero que pretende acallar una dictadura es la expresión. Lo primero que ocurre cuando hay un golpe de Estado es que se toman las radios, los canales de televisión. Lo primero que han intentado algunas dictaduras recientes, con el alza de los populares que ha habido, por ejemplo, en países justamente musulmanes, es terminar con las redes sociales, que es el medio de expresión actual que tienen tantos ciudadanos. Puede haber una película extremadamente crítica o incluso una película que ironice sobre Mahoma en Estados Unidos. Naturalmente que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber una película que ironice sobre Mahoma? ¿Por qué puede haber películas que alaban a Mahoma hasta el infinito cuando hay personas que posiblemente no crean en esas alabanzas? ¿Por qué no al revés? ¿Qué nos está sucediendo? Hay que señalar que, por ejemplo, la revista Charlie Hebdo es una revista satírica, una revista que hace de su línea editorial la risa. Es una revista cómica, irónica. Se ha reído del expresidente, cuando era presidente, de Nicolás Sarkozy, y se ha reído mucho de Cristo, se ha reído de mucha gente, pero solo se considera, y esto es muy importante, solo se considera que hay provocación en el caso de Mahoma y no en los otros casos. ¿Por qué? Esto es inaceptable realmente lo que está ocurriendo. Hay hay una película divertida, irónica, pero que tiene un fondo de crítica muy grande, italiana, que se llama Habemus Papam. Es de Nanni Moretti. Es una película relativamente reciente. ¿Alguien la ha discutido? Es un cardenal que es elegido papa y entra en duda y comienza a circular por Roma de incógnito, en medio de las grandes dudas, en medio también de una ridiculización, digo, de los demás cardenales que lo han elegido. ¿Alguien ha criticado esa película? La tentación de Cristo, que hubo gran polémica en Chile. Bueno, pero finalmente la polémica se zanjó. Comienzo a recordar, sí, una fecha lejana, el 17 de febrero del año 1600. Ese 17 de febrero de 1600 quemaron en la plaza romana de Campo di Fiori a Giordano Bruno. Lo quemaron por ser distinto. Era dominico. Eso ya pasó. Hace 400 años, pero ya pasó. Claro,
quien llevó el juicio contra él fue Roberto Belarmino. ¿Sabe usted cómo se llama el centro jesuita en Santiago? Belarmino. Los jesuitas insisten, por lo menos en darle el nombre. Fue el mismo Belarmino el que llevó el juicio contra Galileo Galilei. Pero eso ya pasó. El miedo, es el miedo el que hace que todas estas declaraciones del primer ministro francés, de Ban Ki-moon, de Hillary Clinton, haga que se expresen este tipo de cosas. Están muertos de miedo. Yo quiero recordar lo que dijo a los jueces cuando fue condenado a la hoguera Giordano Bruno. ¿Qué les dijo a los jueces? Tembláis más vosotros al anunciar la sentencia que yo al recibirla. Valiente, seguro de lo que hacía y seguro de su libertad. Lo que está faltando a tantos dirigentes en el día de hoy. Yo quiero agregar que es típico de las dictaduras acallar la libertad de expresión. En los países del este, justamente como el marxismo era algo científico, si alguien no lo entendía, si se oponía al marxismo o a ese estado de cosas, era enviado a un psiquiátrico porque era imposible que alguien no entendiera algo que era perfectamente entendible porque era científico. Así de perverso es el asunto. En Occidente, estas imposiciones que se están registrando de acallar, sometidas bajo el miedo, es un enorme retroceso. También quiero decir que puede ocurrir que nos quiten una simple facultad, un derecho, el derecho a reírnos. ¿Cómo no vamos a poder leer este semanario francés satírico? ¿Nos quieren quitar la risa? El humor, ¿eso nos quieren quitar? Porque hay sociedades extremadamente atrasadas. Quiero recordar, o a veces recuerdo, a nuestros antepasados, los primeros seres humanos, los primeros hombres, aquellos que progresivamente comenzaban a alzarse y a levantar la vista. ¿Cuál habrá sido? ¿Quién habrá sido el primero que rió? El primero que tuvo humor? El primero que en esta evolución tuvo este sentido del humor. Posiblemente con todas estas declaraciones y con todas estas amenazas y el miedo, lo estemos traicionando a él, a ese primer ser humano que tuvo la inteligencia para reírse.